Y estamos de vuelta en el segundo bloque de Punto Económico. Estamos con Juan José Martans y con Ricardo Stock, ambos docentes de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Ambos han publicado el libro que les mencioné antes de la pausa, una propuesta para reformar el sistema privado de pensiones, estrategias para ampliar la cobertura y optimizar las comisiones. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ti, David. El libro tiene una parte que ha formado parte de, digamos, de un estudio cualitativo respecto a qué esperan, qué cosas quieren los afiliados, porque siempre discuten los técnicos, digamos, los economistas, y es interesante saber qué cosa es lo que los afiliados quieren. Ricardo, ¿qué cosas es lo que encontraron como parte del estudio? Bueno, algo muy importante y es el gran desconocimiento que tienen en general los afiliados y los no afiliados sobre el sistema de pensiones, porque muchos confunden el sistema privado de pensiones con un sistema de salud. Incluso hay algunos que a veces piensan que eso se trata de mejorar o a garantizar su salud en el futuro. Por otro lado, hay un desconocimiento en el sentido de qué hacen las administradoras de pensiones, qué hacen con los fondos, si tienen algún riesgo en el futuro el fondo o no lo tienen. Es decir, un desconocimiento muy grande. Por otro lado, otra cosa que hemos encontrado es que mucha gente prefiere, sobre todo los no afiliados, los independientes o pequeños empresarios, prefieren confiar en sus propias capacidades para hacer su seguro. Es decir, tener una propiedad, tener un negocio que les garantice en el futuro una renta. Confían más en esa actividad, en esa tarea personal que en el trabajo de una entidad técnica como puede ser una AFP. Esas son las dos cosas fundamentales, que son muy importantes ambas. Ciertamente. Ahora, lo de la falta de información es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. A mí me ha pasado justamente hoy una experiencia en la oficina con una persona que estaba renegando porque le estaban obligando, como ahora, si eres, digamos, si emites recibos por cuarta categoría, tienes que igual aplicar. Entonces, dice, pero yo quiero manejar mi dinero, porque me van a obligar a aportar más. Yo no sé si las CFPs me van a dar plata en el futuro, ¿no? ¿Quién sabe si la rentabilidad se va a mantener? Y claro, se sienten en capacidad de gestionar mejor sus recursos que dándoles. Ahora, en el fondo, yo creo que el problema de fondo es que las personas no tienen el concepto o el chip del tema del ahorro en el largo plazo. Es un tema más... yo he leído algunos libros sobre neuromarketing y el tema de la noción de largo plazo no es muy fácil de asimilar. Si me permites, David, creo que hay un conjunto de mitos que observar. El primero es pensar que el sistema privado de pensiones en Perú y los sistemas de pensiones en Perú no tienen o alcanzan la adecuada cobertura por el hecho de que existen rigideces en el mercado laboral. La correlación es simple: rigidez en el mercado laboral, informalidad, baja cobertura. Eso no es así, porque como bien ha señalado José Ricardo, hay problemas mayores, falta de información. Y también hemos encontrado de que en el largo plazo sí existe una propensión a ahorro, porque si no, no existiría la posibilidad de acceso a pequeños negocios o a viviendas para efecto de, con el flujo de renta a observar en la tercera edad, poder enfrentar lo que es el periodo, entre comillas, jubilatorio. Entonces, ¿por qué a los independientes ha habido que obligarlos, y en Chile también se les obligó, en Chile desde un inicio, a que aportaran a una FP? En el caso de trabajadores independientes hay una particularidad. Son dos componentes que observar: el concepto de trabajador independiente profesional y el concepto de trabajador independiente no profesional. En el profesional, el recaudo a través de recibo por honorarios es lo correcto. Sin embargo, la pregunta de fondo es si esto se ha difundido apropiadamente y se le ha explicado los beneficios respectivos a ese mercado objetivo para efecto de que no existan los problemas que tú has reseñado con tu amigo. El otro problema es más delicado, porque en el otro segmento poblacional, independientes no profesionales, la posibilidad de acceder a un recibo por honorarios no es tan simple. En este caso, deben existir alternativas para un fácil recaudo, como por ejemplo acceder a las ventanillas de las entidades financieras. Un ejemplo, como por ejemplo, digamos, ¿a qué te refieres con un independiente no profesional? Un independiente no profesional es, por ejemplo, un trabajador de bodega, ¿no? Es, por ejemplo,
un taxista, es, por ejemplo, un albañil que no necesariamente está Claro. inserto en el ámbito de mercado Un formal. grafitero, un carpintero, un pintor. Sin duda alguna, hay un segmento poblacional tremendo ahí. Son independientes, bien, sin duda alguna, muchos de ellos. ¿Cómo es posible acceder a ellos? ¿Cómo es posible convencerlos para que empiecen a aportar al sistema, a un sistema de pensiones? En el sistema de pensiones actual, bien, no existe quizás la configuración del producto pensión que sea del agrado y que pueda interiorizar este segmento poblacional asociado al nivel socioeconómico C y D. ¿Por qué? Porque esta gente, de acuerdo al estudio cualitativo de mercado que bien ha señalado José Ricardo, lo que quiere es metas objetivas, productos objetivos. La pregunta de ellos es, ¿cuánto tengo que aportar? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto voy a sacar como pensión? Claro. En el sistema actual, obviamente eso no es posible. No puedes decirle cuánto va a sacar. Así es. Al menos que se tenga un programa constituido ad hoc, cosa que el sistema privado de pensiones no lo tiene. Entonces, Estamos hablando de garantizarle un mínimo de pensión. de pensión. Así es. Y por eso nosotros, en el documento al que tú haces referencia en la Escuela de Dirección, hemos propuesto la necesidad de establecer una suerte de sistema de pensión solidaria. En este sistema de pensión existe en solidaria, Chile. que existe en Chile, que existe en Colombia y que necesariamente tiene que existir en Perú. Explíquenos en qué consiste o cómo funciona. Sí, bueno, este es un sistema que consideramos muy importante, sobre todo porque se enmarca dentro del mismo esquema que el gobierno está impulsando de la inclusión. Creemos que es fundamental incluir a mucha gente en este sistema. Por ejemplo, hacer un sistema que sea semicontributivo, es decir, que una persona pueda contribuir con algo y en la misma medida contribuya al Estado, en la relación de 1 a 1. De tal forma que, por ejemplo, nosotros hemos hecho cálculos que si una persona cotiza 27 soles al mes, el Estado pone otros 27, durante un periodo de unos 25 años, eso le dará una pensión vitalicia, una renta vitalicia, una pensión vitalicia de alrededor de 200 soles al mes. Cosa ¿Y que... el salario actual de una persona que aporta 27 de cuánto es más o menos? Porque, digamos, 200 soles puede sonar una pensión vitalicia mensual algo baja, ¿no? Es bastante baja. Es muy baja, claro. Por debajo de lo que es El la salario remuneración mínimo. mínima. Así es. O sea, el objetivo debería ser la remuneración mínima. Hay que tener cuidado, Sí. porque hay dos rangos sobre los cuales hemos definido estos programas de ahorro, estos programas de pensiones vinculados a lo que llamamos trabajadores independientes no profesionales. Si colocamos la pensión muy cercana a la pensión mínima que actualmente opera para la totalidad de trabajadores vinculados al Sistema Nacional de Pensiones y para parte muy pequeña del Sistema Privado de Pensiones, que es 417 soles aproximadamente, entonces no tiene sentido. Todos no verían sencillamente el incentivo para efecto de incorporarse a este nuevo sistema. Si de otro lado colocamos una pensión muy pequeña, como por ejemplo la que se ofrece en un sistema no contributivo, pensión 65, 100 soles aproximadamente, ¿no? También no tendría sentido de generar un aporte, porque sin aporte alguno ya está garantizado a los 65 años sus 100 soles mensuales. Claro. Entonces, lo que José Ricardo explica es que tras estos programas hay tres alternativas que se tienen que difundir entre la población. Objetivo. La alternativa de ahorro 1, donde el trabajador podría alcanzar 200 soles de pensión luego de 25 años de aporte. La alternativa 2, donde podría alcanzar 275. Y la alternativa 3, de aproximadamente 300 soles, 350 soles. Que depende siempre del monto que aporte. Y de la rentabilidad que se obtenga en el largo plazo por estos recursos. Y la rentabilidad que hemos estimado, fíjate tú, es bastante conservadora. Estos últimos 15 años el sistema privado de pensiones ha observado una rentabilidad real para sus afiliados de en promedio de 8.27%. ¿De acuerdo? Promedio anual. Promedio anual. Este último año ha bajado por las condiciones que conocemos, a 2%. No, pero es importante, eso porque natural, considerando la crisis ¿ya? de 4 o 5 Así años, es una pero rentabilidad fíjate tú, interesante. el promedio anual, 8% real. Nosotros estamos asumiendo un retorno, ya para estos fondos, de 5% nada más. Incluido para el tercer escenario, el más alto, el de 300. Para todos, Sí. para todos, ¿no? Entonces, fíjate lo que puede constituir este sistema. Fácil de entender, absolutamente digerible por cualquier segmento poblacional, objetivo en cuanto a la pensión a alcanzar,
seguro porque participa el Estado, fácil de acceso porque sencillamente pueden intervenir tanto el sistema privado de pensiones con las AFPs, porque también pueden generar estos programas bancos, cooperativas, cajas municipales, cajas rurales, y tiene que ser así porque el foco del cliente, en este caso del potencial afiliado, es diferente al tradicional. Este señor ve distante al sistema privado de pensiones. ¿Sabes lo que nos dicen? Las oficinas esas de las administradoras quedan en San Isidro, me dicen, ¿no? En Las Begonias. Señor, usted me está conversando conmigo en San Juan de Lurigancho, me dice. ¿Usted sabe cuánto me cuesta ir a esa oficina? Entonces estamos hablando de que lo que están proponiendo es abrir la competencia en el mercado, que es algo también que se ha hablado mucho y no se ha hecho, y que comiencen a participar otras instituciones financieras. En el pilar solidario, exclusivamente. En el pilar solidario. Exclusivamente. Sí. Que es el que implica que el Estado haga una contribución paralela, exactamente. Paralela. Es interesante, Juan José comentaba antes sobre la rentabilidad promedio que han tenido las AFP. Esto es un dato que tampoco se ha explicitado tanto. Mucha gente desconoce esa rentabilidad promedio que es superior a cualquier otro tipo de ahorro que ha habido en el país en los últimos años, como promedio anual. Entonces, nosotros entendemos que a veces las AFP han estado un poco más puestas en competir entre ellas que en hablar de las bondades del sistema. Pero no compiten tampoco tanto, ¿no? Bueno, a veces quién está primero, ha habido quién un está momento segundo. en el cual se han estado quitando afiliados, pero tampoco es que... Exactamente, bueno. exactamente, sí. Bueno, pues ese es un tema. También es verdad que teníamos al comienzo 8 administradores de pensiones y ahora tenemos 4, ¿no? Bueno, hay una última que se ha agregado y no sabemos qué va a pasar también dentro de las 4 que están, ¿verdad? Entonces, el tema de la competencia es un tema muy interesante, efectivamente. Juan José, tú que has estado en la superintendencia de Banca y Seguros buenos años, ¿por qué finalmente no se podían hacer ese tipo de cambios? Fíjate, bueno, no sé si en ese momento ya estaban esas ideas, restricciones de carácter legal tremendas. Hacia el año 2005, acuérdate que creamos en mi administración el concepto multifondos. Los multifondos. ¿Bien? Que hoy día operan y benefician a casi 5.4 millones de afiliados. Para los televidentes es que se crearon tres fondos con diferente tipo de riesgo y por lo tanto de rentabilidad. Rentabilidad, fondo 1, 2 y 3, ¿no? Sin embargo, frente a nuestra propuesta de establecer comisiones diferenciadas por tipo de fondo, pues la respuesta que tuvimos fue: la ley no lo permite. Y un cambio en la ley era en extremo ambicioso en ese momento. O sea, el fondo de menor riesgo, que implicaba menos actuación de la FP, que pagase una comisión menor. En condiciones de nuestra propuesta, el fondo que menor costo administrativo le compromete a una administradora es el asociado al fondo 1, al conservador, básicamente renta fija, ¿de acuerdo? Ese tiene que venderse, o se debe vender en condiciones de mercado a una comisión más pequeña de aquel fondo que está constituido mayoritariamente por activos renta variable. Bien, mayor riesgo, más costo de administración, mayor comisión. Eso no se ha podido ejecutar, y porque la ley lo prohibía en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ahora es que al constituirse una sola comisión, esa comisión está generando un subsidio cruzado. Claro. ¿De acuerdo? El que prefiere el fondo más conservador está financiando implícitamente al que prefiere el fondo más agresivo. O sea, los menos arriesgados están financiando a los más arriesgados. Así es. Eso obviamente hay que modificarlo, ya no tiene sentido. Hay que hablar de un esquema multifondos con multicomisiones, ¿no? Esa es una de las propuestas del libro. Sí, nosotros planteamos justamente un esquema que sea secuencial y matricial en el tema de las comisiones, justamente. Evidentemente ya se ha hecho la reforma, ya está hecha y bueno, tiene sus ventajas, pero consideramos que siempre hay posibilidades de aportes que puedan ser considerados en el futuro, ¿no? El tema secuencial y matricial es interesante justamente por esto que comentaba Juan José, que es lógico, es razonable que un fondo de menor riesgo cueste menos su administración que uno de mayor riesgo. Y por lo tanto, la comisión debería estar asociada a ese mayor esfuerzo. Y como parte del estudio que ustedes han hecho, ¿qué lectura tienen de si va a funcionar o no esta propuesta de comisiones que se ha planteado? La actual, de la que ha sido aprobada por el gobierno ahora.
Fíjate, esos dos esquemas? es una suerte de coincidencia con el caso de nosotros. La única diferencia es que la actual administración y la actual ley ha marcado la necesidad de un periodo de transición para arribar a la comisión por saldo de 10 años. Claro. En nuestra propuesta, lo que estamos nosotros sugiriendo a los sistemas pensionarios de América Latina, porque la propuesta es para toda América Latina al final de cuentas, ¿no?, es que la secuencia marque una característica básica. Los 5 primeros años de aporte obligatorio del afiliado, bien, van a estar enmarcados bajo el concepto comisión flujo. ¿Por qué? Porque Flujo es que se aplica la comisión sobre el salario. Sobre remuneración. ¿Por qué? Porque genera menos barreras, relativamente hablando, a la entrada que lo que podría ser iniciar un proceso de aportación ¿Barreras a en la través entrada de empresas? de empresas, Okay. sin duda alguna, con respecto a lo que es el esquema saldo. Entonces, 5 años, lo suficientes como para que se acumule un monto de fondo relativamente interesante, y a partir de ahí, a través del concepto tasa de equivalencia, pasamos al esquema necesariamente y obligatoriamente de comisión por saldo. Es decir, ¿Por qué? por el fondo total Por el que tienes fondo total. acumulado. Porque a través de la comisión por saldo, y ahí tenemos plena coincidencia con la ley vigente, ¿no?, el poblador medio va a poder identificar fácilmente cuál es el concepto de rendimiento neto de comisiones. Su rentabilidad está asociada a su fondo y sus comisiones van a cobrarse en función de la misma base, el fondo. Entonces, bajo una simple operación aritmética de resta, vas a ver qué AFP le ofrece la mayor rentabilidad neta. Y esto, sujeto a un buen programa de traspasos, va a generar competencia y nosotros asumimos una buena ola para reducción de comisiones. Ahora, lo que se ha aprobado en el gobierno es una transición más larga, ¿no es cierto? Sí, Así 10 es, años. 10 años. Sí. Pero además es paulatina, ¿no es cierto? Es correcto. No es, Sí. que no es que hay un periodo, no es que hay una fecha de corte para pasar de uno a otro. No, es progresivo. No deja de llamar la atención también la gran cantidad de afiliados que no han querido trasladarse Exacto. al nuevo sistema. Esto Al es nuevo llamativo, más del 70% ha preferido quedarse como estaba, sabiendo, O sea, en el esquema por flujo. exactamente, sabiendo del que salario. de su remuneración van a recibir algo menos, un 10% menos, ¿no? Entonces, esa gente ya tiene un saldo acumulado, sería muy razonable que pasaran al sistema saldo. ¿Por qué han desistido de pasarse? Pues es interesante averiguarlo, ¿no? Tal vez hay desconocimiento, tal vez hay desconfianza, tal vez el sistema es un poco engorroso de la comisión mixta, yo creo que un las- sinnúmero de sí, razones. Las personas ante la incertidumbre, porque nadie podía, yo Así es. le preguntaba, creo que te lo he preguntado Lo también acá conversamos, en vivo, así es. nadie podía decirte qué te convenía. O sea, te decían ya, si eres menor de 30 es este, si eres mayor de 40 tal, pero en el medio hay una brecha, pero quién sabe qué puede Y pasar. se han hecho calculadoras Así es. muy interesantes, muy divertidas, pero con distintos resultados según los ingredientes que se vayan poniendo en la calculadora, con lo cual creo que ese sistema, en vez de animar, ha desanimado a mucha gente. Es verdad lo que tú mencionas, David, y lo que menciona justamente José Ricardo. La incertidumbre ha sido un factor que no necesariamente ha sido apropiadamente manejado. En nuestra propuesta, que denota la necesidad de reevaluar el comportamiento del sistema privado y del nacional e incorporar el sistema de pensiones solidarias, hay líneas conductoras bien claras. En el sistema privado coincidimos en la obligatoriedad de incorporar a trabajadores profesionales dependientes, sin duda alguna, ahí no hay mayor problema. Y coincidimos en la necesidad de eliminar regímenes en el sector público, como el CAS, que no están asociados a la obligatoriedad de aportación. Es increíble que el Estado genere empleo y no la condición de aporte que está a su vez paralelamente propiciada por el mismo Estado. Primero. Segundo, lo que estamos proponiendo es que el Sistema Nacional de Pensiones, bien, se homogenicen, se igualen las condiciones para el acceso a la pensión mínima. El sistema, ¿Cómo es eso? con respecto al sistema privado, en el sistema nacional se puede acceder con 20 años de aporte a la pensión mínima. Bien, 417 soles aproximadamente. En el sistema privado, eso no es para el 100% de trabajadores. En la actual ley, solamente esa posibilidad la tiene quien se inició en el Sistema Nacional de Pensiones y luego se trasladó al sistema privado de pensiones. Por lo tanto, al generarse esta suerte de brecha, la persona que tiene que decidir por qué sistema va y que no tiene un flujo de renta constante y pertenece a niveles socioeconómicos bajos, lo que dice es, voy al sistema nacional, ¿no?
Claro, pues si voy al privado no tengo esa ventaja del salario, y a eso hay que cambiarlo con urgencia. Sin duda, claro. Tenemos que homogenizarlos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le va a resultar más barato al Estado cubrir la diferencia por la pensión mínima en el sistema privado que seguir manteniendo el financiamiento de más del 50% de las pensiones en el sistema nacional público. Entonces, ahí hay una alternativa que observar. Y el tercer elemento de nuestra propuesta integral de reforma del sistema de pensiones es incorporar el sistema de pensiones solidaria que te hemos reseñado, donde hemos encontrado también un tercer mito que hay que derribar. La gente cree que acá, bajo el concepto norteamericano, ingreso individual, aporte individual. No. Acá la pequeña y microempresa tiene una naturaleza familiar. Trabaja el esposo, la esposa, los hijos. Quien recibe el flujo de renta es la familia, el esposo la administra. Cuando hemos entrevistado a través de Focus Group a este tipo de personas, bien nos han dicho, si yo supiera de la existencia de este sistema de pensión solidaria, yo pagaría de mi bodega mi ingreso 27, 30, 40, 50 soles para garantizar después de 25 años la pensión de mi esposa, que es técnicamente catalogada como una trabajadora familiar no remunerada. Entonces, fíjate la particularidad del escenario del mercado laboral de Perú. Los peruanos hemos aprendido a copiar sistemas, el norteamericano, el anglosajón, y en el sistema de pensiones, el chileno, y no lo hemos readecuado. Por eso Chile tiene una penetración del 60% con respecto a la PEA, en términos de afiliación, y Perú 14%. Nosotros con este esquema pensamos llevar el nivel de penetración, que hoy día a nivel público y privado está en 22%, a 10 años a 49%. Y José Ricardo, ¿por qué crees tú que en el tema de pensiones particularmente siempre se hacen reformas como por partes, como que no termina de... Porque recuerdo que antes de la reforma, y cuando Beatriz Merino estaba a la cabeza de la asociación de FPs y se va justo en el medio de la reforma, o sea, algo pasó dentro de la asociación, ella hizo un seminario internacional, trajo expertos internacionales, hubo 7 meses de trabajo en el cual se tocaron 7 temas diferentes y finalmente la reforma salió con 2. ¿Por qué tanta resistencia en las FPs y por qué tanta, yo diría, dejadez en los gobiernos para implementar una reforma completa? Bueno, siempre hay una resistencia al cambio, en primer lugar, ¿verdad? Tanto por las AFPs, que están habituadas o estaban habituadas a un esquema de trabajo, cambiarles el esquema siempre y de ganancia. El esquema en general siempre es incómodo, ¿verdad? Entonces, ese es un primer punto. En segundo punto, que para hacer una reforma hay que plantearse unos criterios muy claros. En primer lugar, simplicidad, sobre todo en un tema tan complejo como es y de largo plazo como es la pensión de una persona. Cuando estás hablando de la pensión, estás diciéndole, usted en el futuro, en 20, 30 años, cuando tenga 65, 70 años, lo que le va a pasar. Esas incógnitas tienen que plantearse con mucha transparencia, con mucha simplicidad, con esquemas claros y sencillos. Por ejemplo, una cosa que nosotros planteamos también, si de la pensión, del monto de la pensión, una persona pudiera tomar parte de ese dinero para una enfermedad incurable propia, eso sería algo muy importante. Pero además... Del fondo. Del fondo. Claro, porque fíjense no tiene sentido que tu fondo siga ahí si tú estás a punto de morir. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, eso también contribuye a darle credibilidad a una persona que estaría dispuesta a hacer un aporte pensando en todas esas posibilidades, ¿verdad? Ahora, si uno fallece, tu familia recibe... Hay un proceso bastante detallado de sucesión. Y lento. Lo que estamos planteando nosotros para el sistema de pensión solidario es modificar el régimen de sucesión. ¿Por qué? Porque este tipo de personas nos dicen, si yo desaparezco de este mundo, lo que quiero es que mi esposa y mis hijos rápidamente tomen la posesión de mis ahorros. Claro. Pero o sea, que mensualmente no se le me comienza a pidan transferir. declaraciones que no tengo, documentación que no tengo, basta con una declaración jurada. Y debería ser así de expeditivo, porque si no generamos estos grandes cambios que menciona José Ricardo y que hemos arribado en el estudio, no va a haber posibilidad de ampliar la cobertura en el Perú. No es que el sistema privado de pensiones sea ineficiente, no lo es. Es que el producto que ofrece no se adapta a una gran parte de nuestra población económicamente activa. Hay que crear un sistema ad hoc para cubrir esas expectativas y esa población particular que tenemos. Ahora, un tema final, nos quedan pocos segundos. El tema de no confían en las FPs, que salió en el estudio cualitativo. Así es. ¿Ustedes creen, respuesta corta,
que la Asociación de FPs y las FPs están haciendo su tarea para cambiar esa percepción de la falta de confianza en lo que ellas hacen? Buena pregunta. Yo entiendo que sí, que están empezando a darse cuenta del problema y... ¿Están empezando hace cuánto tiempo, más o menos? Ah, bueno, eso habría que preguntarles a ellos, tal vez, ¿no? 20 años. Habría que preguntarles a ellos, pero sí creo que deben empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Es decir, los reclamos que hay sobre el tema son muy importantes. Efectivamente, decía Juan José, están muchos ubicados en un centro financiero, la salida a otros sitios, las peleas que ha habido por robarse afiliados, eso tampoco favorece nada, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero de pequeñas acciones que, si se reorientan, pueden volver a dar credibilidad a la gente. Por ejemplo, el mismo hecho de saber que el fondo es intangible, Importante. eso es un punto muy importante. La gente a veces confunde. Y no desconoce. lo conoce. No. Así es. Cree que si quiebra la FP, pierde su fondo. Pierde su fondo. Así es. Y eso no es así. ¿Y por qué no lo conoce? Es la pregunta. ¿Dónde ha fallado en 20 años el mecanismo de información? ¿Por qué no se amplía la cobertura como se debería haber ampliado? Ahora, es una suma de cosas como Sin se ha duda. hecho, ¿no? Porque Sin una duda. sola no funciona. Sin duda. Bien, Es un bien José, bien José Ricardo, muchas gracias por haber estado acá. Encantado. Ojalá que el libro sirva para difundir esto y ojalá que suceda que primero lo apliquen en otros países y después en el Perú 20 años después. Ya veremos qué pasa. Muy bien, Muchas encantado. Muchísimas gracias, David. también. Vamos a la pausa y regresamos con el bloque final del programa con un tema bastante utilitario. Volvemos.